Bueno, el derecho procesal administrativo es el conjunto de normas del derecho positivo que regulan el establecimiento del desarrollo de los procesos que son realizados por órganos jurisdiccionales para el esclarecimiento de una controversia jurídico-administrativa. Pues nosotros hablamos también naturaleza jurídica. Naturaleza jurídica es jurisdiccional porque está dotado de plena autonomía conforme al artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Y además su normatividad es procesal. Fuentes del derecho procesal administrativo formales. Primero, la Constitución, las leyes federales, locales y municipales, tratados internacionales, la costumbre, la doctrina, los convenios y contratos administrativos, los principios generales del derecho. Hay muchos requisitos básicos de la pretensión. Por ejemplo, por escrito, ya sea demanda o recurso administrativo, formación de agravios o conceptos de impugnación o conceptos de violación. Actos impugnados debe estar contenido en mandamiento escrito para que quien reciba conozca la fundamentación y motivación que autoridad utilizó para su determinación y de esta manera pueda enderezar una defensa adecuada de sus intereses. Nulidad y revocación. Nos vamos a hablar de nulidad y revocación. Nulidad, vicio que disminuye o anula la estimación o validez de algo. Por ejemplo, es diferente de revocación. Revocación, acto jurídico que deja sin efecto otro anterior por la voluntad del otorgante. Justicia administrativa, el contencioso administrativo tiene dos puntos de vista formal y material. Formal es la relación con los órganos con competencia para conocer las controversias relacionadas con la actuación de administración pública. Material, su origen desde la material de la controversia misma, o sea, es evidente que el objeto de estudio y análisis es un acto administrativo. Hay muchos principios procesales. Los principios procesales los podemos entender como lineamientos esenciales que deben canalizar tanto el ejercicio de la acción como aquellos que orientan la función jurisdiccional y también los que dirigen el procedimiento.